Hace 11 años, en el año 2015, yo tuve el privilegio de visitar Israel. Mi papá me invitó a Israel y fue realmente una experiencia que yo nunca voy a olvidar. Estar en esa misma tierra en la cual se desarrollaron los acontecimientos bíblicos, la tierra donde nació, donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo. La tierra donde, según nuestro entendimiento de los últimos tiempos, va a ser central en los planes de Dios. Estar en esa tierra, hermanos, es una experiencia que no tiene comparación, no tiene paralelo. Y recuerdo que una tarde, creo que era fin de semana, mi papá y yo decidimos ir a la playa. Salimos hacia la playa, íbamos caminando y en la medida que nos íbamos acercando a la playa, de repente recuerdo ver un grupo de jóvenes y particularmente me llamó la atención una muchacha joven, no sé, 20 años, 19, 20, 21 años, yendo para la playa con sus amigos, todos con sus termos y sus sombrillas. Pero esta muchacha llevaba adicional a eso una ametralladora inmensa, colgada en la espalda. Y yo recuerdo que eso me llamó mucho la atención. Yo nunca había visto eso. Usted aquí va a la playa y no ve nada de eso. Esos jóvenes eran miembros del ejército israelí. Y aun cuando estaban de descanso, ellos comprendían que en cualquier momento Israel podía ser blanco de un ataque y por eso en su día de descanso iban a la playa preparados para responder en caso de una agresión. Ellos saben que el enemigo no da tregua, para el enemigo no hay sábado, no hay domingo. Para los judíos el Shabbat, seguramente el enemigo no va a respetar nada de eso. El punto es, ellos sabían que no podían bajar la guardia. Y así como el pueblo de Israel ha tenido y sigue teniendo enemigos, nosotros los creyentes en Jesús también tenemos enemigos. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, deja de ser posesión de Satanás. Escuche esto, escuche esto. Cuando una persona viene a la fe en Cristo, deja de ser posesión de Satanás y se convierte en posesión del Señor. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y en ese momento, querido hermano, querida hermana, comienza una guerra. Una guerra en la cual el enemigo de Dios, que es Satanás, junto con sus demonios, hacen todo lo posible para poner piedra de tropiezo en la vida del creyente. La palabra de Dios deja muy en claro las oscuras intenciones de Satanás. El apóstol Pedro, y esto lo mencionamos hace pocos días, el apóstol Pedro habla de Satanás como aquel león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿cierto? El Señor Jesucristo lo llama asesino, lo llama el padre de la mentira. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo común que tiene las peores intenciones. Esto se lo he dicho otras veces. Si por el enemigo el enemigo lo destruye a usted, me destruye a mí, destruye a esta iglesia. No le quepa la menor duda de eso. Sin embargo, el Señor nos suple todos los recursos necesarios para vencer en cada una de las batallas espirituales que enfrentemos. Todas, no hay excepción. ¿Cuál es la clave? La clave es emular a la muchacha del ejército israelí. La clave es estar preparados siempre, en todo momento, teniendo a mano los recursos que Dios nos da para enfrentar los ataques del enemigo que, como le digo, siempre van a llegar. En esta mañana vamos a ver que si bien el enemigo que tenemos es real, Daniel, es real y es poderoso. Nosotros los creyentes poseemos en el Señor todo lo necesario para enfrentar cada guerra espiritual y salir vencedores. Los creyentes tenemos la armadura de Dios. Nuestro pasaje de esta mañana lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 10 al 13. Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Hermanos, por favor, pongámonos de pie
para leer la santa palabra de Dios. Dice el Señor: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Es palabra de Dios, hermanos, pueden sentarse. Yo quiero motivarlo, quiero animarlo a que ponga mucha atención a este mensaje, porque este mensaje nos compete a todos si usted es un creyente. Si usted es un creyente, este mensaje es para usted y es un mensaje muy importante. Nos estamos acercando al final de esta maravillosa carta de Pablo a los Efesios. Son 6 capítulos. En los primeros 3 capítulos, Pablo presentó preciosas realidades, hermanos. Realidades espirituales que son parte de nuestra vida como creyentes. Algunas de ellas que ya estudiamos. Todos los creyentes hemos sido elegidos para salvación por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Todos los creyentes hemos sido adoptados como sus hijos. Todos los creyentes hemos sido redimidos, es decir, hemos sido liberados de ese reino de las tinieblas, y ahora ustedes y yo tenemos promesa de una herencia incorruptible y eterna. Todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios como garantía de esa herencia, y todos hemos recibido vida espiritual, porque le recuerdo que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que estas son algunas de las verdades espirituales que estudiamos en los primeros 3 capítulos de Efesios. Ahora bien, iniciando el capítulo 4, vimos que Pablo pasa de la doctrina a la práctica, y Pablo inicia ese capítulo 4 motivándonos a vivir vidas que sean consecuentes con esas realidades espirituales que acabamos de mencionar. En otras palabras, lo que es cierto espiritualmente debe reflejarse, debe manifestarse externamente en nuestra manera de vivir. Eso es básicamente lo que hemos visto a lo largo de esta carta. En el capítulo 4, verso 1, Pablo nos dice que vivamos de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Y luego, pues si usted ha estado aquí y de repente estuvo en esa porción en la cual Pablo nos da instrucciones prácticas para la vida, especialmente hablamos de nuestra vida familiar, instrucciones para los padres, para las esposas, para los esposos, para los hijos. También hablamos de las instrucciones que nos da respecto a nuestra vida laboral. Todas esas cosas las hemos visto, y Pablo ahora llega a un punto en el cual básicamente lo que dice: ok, hermanos, en medio de tanta bendición, tengo que decirles una verdad. ¿Cuál es la verdad? La vida cristiana es una lucha. Y se lo voy a poner claro. No le voy a decir en la vida cristiana hay luchas, eso es distinto y es verdad. Pero yo voy a ir más allá. La vida cristiana es una lucha. Es una lucha. Es una lucha contra un enemigo que, como ya les dije, es poderoso, y a quien debemos enfrentar siempre con el poder de Dios. Hermanos queridos, la idea de que venir a Cristo es sinónimo de una vida fácil no es bíblica. Si usted lee este libro, usted se va a dar cuenta que en ningún lado la Biblia presenta el caminar con Dios como algo fácil, en ningún lado. Esa idea de que Cristo viene a resolver todos nuestros problemas. Sí, la idea de que básicamente Cristo es nuestro siervo. Mucha gente presenta a Cristo de esa forma. Cristo nuestro siervo. No, hermanos. Nosotros somos siervos de Él. Él no es nuestro siervo.
esa idea de que Cristo hace todo lo que nosotros queramos es uno de esos anzuelos utilizados por el llamado evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio, obviamente. Que se apela a los deseos carnales de la gente para venderles la idea de que el Señor es, esto se los he dicho otras veces, como el genio de la lámpara de Aladino. Usted lo frota y Él hace lo que usted quiere. Eso no está en la palabra de Dios. Ese no es Cristo, ese no es Jesús. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que el Señor no nos bendice. Yo no estoy diciendo que Él no nos ayuda cuando tenemos problemas. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que es falso. Es una falsedad la idea de que Cristo existe para someterse a nosotros. Eso es mentira. Nosotros nos sometemos a Él. Es distinto. Ahora bien, su existencia, mi existencia como creyente, tiene un propósito fundamental. Escuchen, glorificar al Señor. ¿Para qué estamos en esta vida, hermanos? Para glorificar al Señor. Para eso existimos. Para eso el Señor nos dejó, se los he dicho en otras ocasiones. Si no, nos hubiera podido salvar y llevarnos inmediatamente, pero no lo hizo así. Nos salva y nos deja acá. ¿Para qué? Para servirle y traerle gloria. Para eso nos deja. Pablo nos llama a hacer todas las cosas, no algunas, no la mayoría, pero todas las cosas para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 es un verso que yo menciono mucho aquí. Dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo, dice Pablo, lo más sencillo, lo más mundano, lo más simple que hay, que es comer y beber. Y adicional a eso, todo lo demás, háganlo para la gloria de Dios. Aquí viene la pregunta. A ver, mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos vivir para la gloria de Dios? ¿Qué sucede? Inmediatamente se genera una fuerte oposición. Hermanos, la fidelidad a Dios produce oposición espiritual. Es una oposición que no es imaginaria, no es inventada, es una oposición real. La oposición espiritual es una realidad en la vida de todo creyente verdadero en el Señor Jesucristo. No solamente como individuos, pero como iglesia también. Como iglesia también. Y es justamente sobre esa realidad de la guerra. Es una guerra. La guerra del creyente. Sobre eso Pablo nos habla en el pasaje de hoy. Y fíjese que Pablo inicia enfatizando algo muy importante. Inicia enfatizando la fuente de nuestra fortaleza. Pablo no inicia hablando del diablo. Pablo inicia hablando del Señor. Pablo inicia mostrándonos cuál es nuestra fuerza para enfrentar la oposición espiritual. Escúcheme, por favor, escúcheme. Ni usted ni yo podemos enfrentar a Satanás y a sus demonios en nuestras propias fuerzas. No podemos. Y es importante que nos quede claro. Es importante que no se nos ocurra pensar que nosotros tenemos en nosotros mismos los recursos para enfrentar a un enemigo poderoso que conoce más que nosotros, que tiene mucha más experiencia que nosotros. Nosotros no podemos enfrentarle en nuestras propias fuerzas. Hermanos, por eso Pablo nos llama en el verso 10 de nuestro pasaje, el primero, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la fuente de nuestra fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? El Señor. El Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es nuestra fortaleza. El rey David afirma en el Salmo 144, los versos 1 y 2, escucha estas palabras de David. Bendito sea Jehová, mi roca,
quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Está hablando de guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Hermanos, el Señor es nuestra fortaleza para cualquier batalla espiritual que venga a nuestra vida. Cualquiera que sea. Es el poder de la fuerza infinita de Dios, el que tenemos ustedes y yo en nuestro arsenal para enfrentar la guerra espiritual que, escúcheme, todos enfrentamos. No le quepa duda, si usted es un cristiano, usted va a experimentar oposición espiritual. No le quepa duda de eso. Ahora bien, Pablo deja en claro primero cuál es nuestra fuerza. El Señor, el poder de Dios. Esa es nuestra fuerza para enfrentar esta guerra espiritual. Esa fuerza no proviene de nosotros. Es la fuerza de Dios, del Señor. Habiendo presentado esta vital verdad, Pablo prosigue a mostrarnos la importancia de, escuche, vital, aplicar el poder. Aplicar el poder. Esa fuerza necesaria para enfrentar y vencer la oposición espiritual. Aplicarlo. Verso 11 de nuestro pasaje. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Hermanos, el poder de Dios está disponible para ayudarnos a todos los creyentes a enfrentar la guerra espiritual. Pero escúcheme, es necesario apropiarnos del poder. Es necesario hacerlo nuestro. Porque podemos tener un arsenal muy poderoso, pero si no lo usamos, no nos sirve de nada. Le doy una ilustración. Este país, Estados Unidos, militarmente hablando, es el más poderoso del mundo. Este país tiene la mejor tecnología para la guerra, tiene el mejor armamento, tiene los mejores barcos y aviones de guerra y posee además uno de los mayores arsenales nucleares, junto con el de Rusia. Ahora imagine usted que un paisito chiquitito con recursos militares muy inferiores atacara a Estados Unidos y los barcos se quedan quietos, los aviones se quedan quietos, el ejército se queda en sus casas. ¿Qué va a pasar? Pues ese paisito va a doblegar. Ese paisito va a vencer. ¿Por qué? Porque podremos tener el arsenal, pero si no lo usamos no sirve de nada. Y lo mismo ocurre en la guerra espiritual. El poder de Satanás y sus demonios, escuche, es infinitamente inferior al poder de Dios. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Dios es más poderoso. Pero como creyentes tenemos que apropiarnos de ese poder para poder vencer. Por eso Pablo nos exhorta a revestirnos. Él no dice, pónganse parte de la armadura de Dios. No. Revístanse con toda la armadura de Dios. Pónganse todo, porque lo van a necesitar. Porque lo vamos a necesitar. ¿Para qué? Según nuestro pasaje, para poder estar firmes contra las insidias del diablo. Ponga atención porque aquí vamos a hablar de cosas muy importantes. La próxima semana vamos a hablar ya en detalle de la armadura de Dios. Pero por hoy quiero dejarles a ustedes en sus mentes y en sus corazones que el llamado es claro. Debemos ponernos encima toda la armadura de Dios. ¿De dónde viene esta idea de la armadura? Tiempos del Imperio Romano, los soldados vestían una armadura, seguramente usted la ha visto en las películas, una armadura metálica, fuerte, pesada, que los protegía en batalla, protegía sus diferentes partes del cuerpo. Bueno, de igual forma, nosotros como creyentes debemos revestirnos espiritualmente de toda la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Qué es? La armadura de Dios es el conjunto de esos recursos espirituales que Dios nos proporciona a nosotros los creyentes para poder resistir los ataques del enemigo. Eso es la armadura de Dios. Todo lo que Dios nos da para poder resistir los ataques del enemigo.
Y así como el soldado tiene que ponerse todo su equipo para la batalla, nosotros debemos hacer lo propio. Y Pablo nos recuerda que la armadura de Dios es necesaria, hermanos. Aquí esto no es opcional, aquí no es que me la pongo si quiero. Si usted quiere enfrentar y tener victoria en las batallas espirituales que, repito, van a venir, es imperativo vestirse, ponerse la armadura de Dios completa. Insidias, esa palabra insidias que aparece en nuestro pasaje en la Nueva Biblia de las Américas, es una palabra importante. Proviene del griego methodeia, de donde viene nuestra palabra método. ¿Por qué es importante? Porque la idea con esa palabra, cuando la Biblia dice las insidias del diablo, tiene la connotación de que el diablo es estratégico. El diablo tiene método. El diablo sabe planificar las estrategias para acabarlo, para dañarlo a usted y a mí y a su iglesia. Este no es un enemigo ahí que va haciendo lo primero que se le viene a la cabeza. Es un enemigo poderoso y metódico. Esa es la idea. Fíjese, es hasta el final del verso 11, que después de que Pablo nos ha revelado la fuente de nuestra fuerza, que es el Señor, ahora y solo entonces revela quién es nuestro enemigo. Escúcheme, ponga atención. Final del verso 11, nuestro enemigo es, palabras del pasaje, el diablo. El diablo. Debemos ponernos toda la armadura de Dios para estar firme contra los metódicos ataques del diablo y sus demonios. ¿Qué es diablo? Diablo significa calumniador, acusador. Ese diablo es, en palabras de Apocalipsis 12, el acusador de los creyentes, dice la Biblia, aquel que los acusa delante de Dios día y noche. Hermanos, ¿es necesario vestirnos de toda la armadura de Dios? Sí. Definitivamente sí es necesario. En el siguiente verso de nuestro pasaje, el verso 12, el apóstol Pablo nos explica por qué es necesario. ¿Por qué es necesario que nos pongamos toda la armadura de Dios? Verso 2 de nuestro pasaje. La armadura de Dios es necesaria porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. A mí esto no me suena a un juego. A mí esto me suena a algo bastante elaborado y poderoso. Hermanos, aquí queda muy claro que tenemos una lucha. Y esa palabra lucha también es importante, porque en el idioma original tiene la idea o la connotación de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, un enfrentamiento cercano, un forcejeo. Describe la cercanía y la realidad de nuestra guerra como creyentes. Esto no es una guerra como la que nosotros experimentamos ahorita en Estados Unidos con Irán, que estamos nosotros aquí muy tranquilos, muy relajados en Miami haciendo nuestras vidas, pero los que están peleando son otros. Bueno, esta guerra no la vemos por televisión. Esta guerra con Satanás la vivimos en carne propia, directamente. Esa es la idea de lucha. Es una guerra cercana y real. Y el apóstol clarifica que esa lucha, esa guerra, ese enfrentamiento no es contra sangre y carne. Qué importante eso. Porque indica que nuestra verdadera guerra al final no tiene como nuestro enemigo principal a la gente, a los seres humanos. Hay poderes espirituales malignos detrás. ¿Sí? A veces nosotros tendemos a pensar que una persona en específico es nuestro enemigo. Y puede ser un enemigo, pero no le quepa duda que detrás de ese enemigo está Satanás. Esa es la idea aquí. La raíz de nuestra lucha espiritual no es humana, es espiritual. Por eso se llama guerra espiritual. Ahora, le repito algo, la oposición espiritual no es asunto de la imaginación. Esto no es una cosa inventada.
Es cierto, no la podemos ver con nuestros ojos. O sea, no podemos decir que podemos ver con nuestros ojos los ejércitos satánicos que hacen guerra contra nosotros. Ahora bien, eso no significa que no estén. No significa que no estén presentes y no significa que no estén activos. Y quiero decirle, mi intención hoy no es tratar de expresarle a usted las diferencias que Pablo establece o que yo pensaría que establece cuando habla de estos poderes espirituales. ¿Sí? Él habla de principados, habla de potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad. Yo no me voy a poner a decirle esto significa esto, porque no creo que haya realmente la información necesaria para decir algo concluyente. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Todos esos términos describen el reino espiritual del mal. Eso sí lo podemos decir con certeza. El reino espiritual del mal liderado por ¿quién? Por Satanás. Eso es. Entonces Pablo argumenta que esos poderes, dice, están en las regiones celestes. ¿Qué significa? El dominio de los seres espirituales. Por eso dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso está en el dominio espiritual. Nuestra lucha como creyentes tiene siempre raíces espirituales, repito, cuando es una lucha por causa de Cristo. Ahorita voy a hablar de eso, es importante. Tiene raíces espirituales, pero muchas veces se manifiestan en el mundo físico. Ejemplo, persecución. No sé si usted ha visto, a veces le pongo este ejemplo, creyentes en China. Creyentes en China, la gran mayoría tiene que reunirse escondidos. Y ahí usted puede buscar, en YouTube hay un poco de videos de iglesitas o iglesias, algunas chiquitas, otras más grandes, que entra la policía y los saca arrastrados. Esa es una persecución. Está realizada en este caso por estos individuos de la policía. Pero ¿quién está detrás de esa persecución? Satanás. Satanás está detrás de esa persecución. En algunos casos, la oposición espiritual puede manifestarse tangiblemente por medio de calamidades, por ejemplo. Enfermedades. Un caso bíblico perfecto, Job. Por medio de falsos maestros, que en palabras de la palabra de Dios emplean con astucia las artimañas del error para diseminar falsas enseñanzas. Sí, son personas. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. ¿Cuál es el punto? La oposición espiritual puede llevarse a cabo a través de agentes humanos, muchas veces sucede así, se manifiesta muchas veces de maneras visibles. En 1 de Tesalonicenses 2:18, el apóstol Pablo expresa que él quería ir a visitar a las iglesias de Macedonia, de Tesalónica de hecho, específicamente de Tesalónica. Quería ir a visitar a los tesalonicenses para ver a sus hermanos, pero afirma que Satanás se lo impidió. Mire lo que dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Fíjense, aquí Pablo reconoce que las circunstancias que hayan impedido que ellos fueran a visitar a estos hermanos, al final del día ¿quién estaba detrás de esas circunstancias? Satanás. Por eso lo dice, Satanás es quien nos ha impedido. Ahí estaba el actuar del enemigo. Hermanos, el enemigo utiliza personas y todo lo necesario para buscar entorpecer los propósitos de Dios con las vidas de sus hijos. No se le olvide eso. El enemigo va a hacer todo lo posible por entorpecer lo que Dios quiere hacer o está haciendo en usted y a través de usted. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Debemos aclarar que no todos nuestros problemas y dificultades son oposición espiritual. Hay gente que le echa la culpa al diablo de todo. Se le pinchó la llanta del carro al diablo. ¿Sí? Se le fue la luz, el diablo. Me echaron del trabajo, el diablo, pero resulta que me la pasaba en el teléfono. No, hermanos, debemos ser muy cuidadosos de no atribuirle a Satanás todos nuestros problemas. La guerra espiritual es específicamente por causa de Cristo. Todo el mundo tiene problemas, todos tenemos problemas, ¿de acuerdo? Todos. Pero siempre he dicho, y esto puede sonar fuerte, pero así lo creo, nosotros los creyentes tenemos más. ¿Por qué? Pues porque tenemos los de todo el mundo y tenemos los propios
del creyente. O sea, el incrédulo no tiene oposición espiritual satánica. ¿Para qué? Si ya Satanás los tiene agarrados. ¿De acuerdo? Ahora bien, por más que estas fuerzas espirituales lideradas por Satanás sean en efecto poderosas, porque lo son, nosotros debemos recordar algo que les dije ahorita. Más poderoso es el que está en nosotros. Eso no se nos puede olvidar. Y de hecho Pablo, en esta misma carta a los Efesios, en el verso 21 del primer capítulo, escuchen lo que dijo, esto ya lo vimos al inicio de la carta. Pablo afirmó que el Señor Jesucristo está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Por qué esto es importante? Es importante, fíjese que Pablo utiliza términos, los mismos términos en el Efesios 1:21 que lo que estamos viendo hoy. Habla de autoridades, habla de potestades, ¿sí? Principados y autoridades, habla aquí. ¿Qué dice aquí? Que el Señor que vive en nosotros está por encima, es mucho más poderoso que las fuerzas del mal. Eso es clave que lo tengamos claro y lo tengamos presentes. Hermanos, escúcheme, por más difícil que pueda tornarse una guerra espiritual, y se pueden tornar bien difíciles, nosotros debemos recordar que tenemos al Señor Jesucristo, quien está por encima. En otras palabras, que tiene autoridad y poder sobre todos esos dominios espirituales de maldad. ¿Sí? Eso es vital entenderlo. Porque cuando la guerra espiritual viene y de verdad ataca duro, puede golpear fuerte. Y nos debe sostener el hecho de saber que nuestro Señor Jesucristo, ese que vive en nosotros, es más poderoso que todo lo que el enemigo pueda tirar. Todo, no importa lo que sea. O diciéndolo de otra manera, Satanás no tiene el poder suficiente para doblegar el infinito poder de Cristo. ¿Tiene mucho poder? Sí, pero no el suficiente para doblegar el poder de Cristo, que es infinitamente superior. ¿Cuál es la clave? Le repito, se lo dije al inicio, la clave es hacer lo de la muchacha en la playa. La clave es no quitarnos la armadura de Dios, esa es la clave. Y eso lo vemos en el último verso de nuestro pasaje, en el verso 13, donde Pablo vuelve a mencionar la armadura de Dios. Escuche, verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, otra vez lo repite, toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Fíjese usted, hermano, que una vez más Pablo enfatiza en que debemos vestirnos, ponernos toda la armadura de Dios. Cuando la Biblia repite algo, es importante tenerlo presente. O sea, Pablo no está repitiendo por repetir. Pablo no está repitiendo porque no tiene nada más que decir. Pablo está repitiendo esto porque es algo muy importante. No se nos olvide, debemos ponernos toda la armadura de Dios. Repito, estudiaremos a partir de la próxima semana la armadura más en detalle, pero la clave y lo que nos debe quedar claro hoy es que el llamado del apóstol es a utilizar la armadura de Dios completica y de manera permanente. Ponernos toda la armadura de Dios, no solamente partes de ella. ¿Qué pasa si así lo hacemos? Ahí viene lo que el Señor nos dice. Podremos resistir el día malo. Y usted dirá, ¿el día malo? ¿Y qué es el día malo? Bueno, yo escuchaba a un comentarista, a un predicador decir, bueno, en cierta medida el día malo son todos los días. ¿Por qué? Pues porque al final del día el enemigo está siempre buscando dañar. No es que el enemigo llegó el sábado y se va para la playa. No, él no. Va a decir, no, me voy a tomar un descansito para dejarlos tranquilos. No. En ese sentido, el día malo es todos los días. Todos los días tenemos que estar con la defensa arriba, con la armadura de Dios puesta. Hermanos, el enemigo nunca deja de atacar. Mire, el ejemplo perfecto, y este punto es vital, muy importante. El ejemplo perfecto de que el enemigo, de la verdad de que el enemigo nunca deja de atacar, es el Señor Jesús. Piense solamente por un momentico en la vida de Cristo. Cristo nació
Y era un bebito cuando el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Para qué? Para que en ese grupo de niños cayera el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién está detrás de eso? Satanás, no le quepa la menor duda. ¿Por qué? Tratando de impedir la cruz. ¿Qué pasa después? Jesús se bautiza ya siendo grande y inmediatamente la palabra de Dios dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Esa idea que no, Satanás no existe. El Señor Jesucristo lidió con Satanás directamente. Y Satanás hizo todo lo posible para hacerlo caer. Llegó el final de la vida del Señor. El final de su ministerio terrenal. Y está el Señor Jesucristo en Getsemaní sudando gotas de sangre. Sudando gotas de sangre por el estrés que tenía. Y le dice al Padre, Padre, haz pasar de mí esta copa. Yo no sé si usted ha pensado en esto. Pero mi convicción es que hasta ese momento Satanás estaba tratando de impedir la cruz. Hasta ese momento. Hasta ese momento estaba tratando que el Señor Jesucristo no fuera a la cruz para que entonces ustedes y yo no pudiéramos recibir la salvación. ¿Qué principio aprendemos de esto? Satanás nunca para. Hay gente que de repente piensa, no, yo ya llevo 50 años caminando con el Señor. Me he leído la Biblia 50 veces. Ya puedo bajar la guardia. No. No. Esta guerra es hasta el final. Hasta el final. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos pensando que ya el enemigo no va a atacar más. Confiarnos. Yo no sé si usted ha visto. Por ahí hay alguna vez vi un video de una competición de atletismo. No sé si usted lo ha visto, de pronto lo ha visto. Y también lo he visto en ciclismo. Está el corredor y lleva una ventaja tremenda. Y el corredor está llegando a la meta y llega y mira para atrás y ve que el tipo está por allá lejos y para. Cuando de repente ¡bien! Lo pasa y le gana. Eso no nos puede pasar. Tenemos que estar, como decimos los colombianos, pilas, atentos hasta el final. Hasta el final, porque el enemigo no va a dejar de atacar. ¿Sabe cuándo usted va a dejar de ser atacado por el enemigo? Cuando se vaya de aquí. No antes. ¿Sí? No antes. Por eso esa idea de que, bueno, ay, menos mal que ya pasó este ataque, listo. Mire, mi convicción es que cada ataque es una preparación para el que sigue. El Señor nos fortalece con cada ataque para que entonces podamos resistir el que viene. Pero esa idea de que, no, va a llegar un día en el cual mi vida cristiana sea color de rosas, fácil, hermanos, eso no es bíblico, eso no va a pasar. Ahora bien, le voy a decir un principio muy importante. Ya estoy terminando, pero esto es vital lo que le voy a decir. Entre más caminemos en fidelidad al Señor Jesucristo, escúcheme, los ataques se van a hacer más intensos. Más intensos. Si usted quiere honrar al Señor realmente, si usted quiere honrar a Cristo, si usted busca vivir para su gloria, hermano, Satanás se va a encargar de intensificar los ataques contra usted. Y eso sucede en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Si queremos ser una iglesia fiel, hermanos, simple y llanamente tenemos que entender que eso es parte de la vida cristiana. El enemigo ha atacado a esta iglesia, ya se lo he dicho. ¿Usted cree que yo estoy diciendo, ay, ojalá ya, para que entonces ya podamos estar en paz el resto de la vida? Hermanos, primero es una cosa, después es otra, después es otra, después es otra. ¿Qué es lo importante? En todas esas instancias, saber que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es la clave. Y ponernos la armadura, hermanos. Ponernos la armadura y, como les dije, no quitárnosla. Ahora bien, fíjese usted que Pablo dice que debemos revestirnos de la armadura de Dios
para poder resistir. Fíjese que no dice para poder, no sé, reprender. Si hay gente que le encanta reprender al diablo. Diablo mentiroso, te reprendo. Eso no está en la Biblia. O sea, no nos metamos a meternos con el diablo, hermanos. Yo quiero decirle, ese no es nuestro lugar. No le hablemos al diablo, no nos metamos con eso. ¿Qué es resistir? Y lo dice de hecho Santiago también en Santiago 4:7. Dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo. Resistan y huirá de ustedes. ¿Qué es resistir? No sé si esa ilustración la di aquí. Si la di, perdóneme, ya me estoy poniendo viejito y me puedo volver repetitivo. La idea de resistir, yo la visualizo claramente con los periodistas cuando viene un huracán. Si usted vive aquí hace algún tiempo, usted seguramente ha pasado por lo menos posibilidad de huracán. Y de repente si no llega aquí a Miami, va a otra parte de la Florida o otra parte del territorio. ¿Y qué es lo que uno ve? Que a veces me parecen exageradísimos. Pero usted ve que está llegando el huracán, están empezando a arreciar los vientos y está el periodista de Univisión, de Telemundo, así agarrado y se agarra de acá y se pone así. Eso es resistir. Esa es la idea de resistir, es pararse firme en contra de algo. Eso es la idea de este pasaje cuando Pablo nos llama a resistir. Necesitamos la armadura de Dios para podernos parar firmes frente al enemigo. Y escuche, ¿cuál es la clave? La clave es esta, que cuando el huracán pase, todavía estemos de pie. Esa es la clave. Eso es resistir. Resistir no es que... O sea, resistir no tiene otra connotación, es poder permanecer parados. Que cuando el ataque terminó, seguimos creyendo en Cristo, y de hecho ahora más, seguimos firmes en Cristo, seguimos honrando a Cristo, seguimos sirviendo a Cristo. Eso es resistir. Y todos tenemos la capacidad de resistir en esa medida, porque todos tenemos acceso al arsenal de Dios, que es más poderoso que el arsenal del enemigo. No se le olvide, no importa la severidad del ataque, más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. Si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra nuestra. Eso no es palabras positivas, esa es la verdad de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias a ti por tu santa palabra. Gracias te damos porque nos aclaras que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero también nos recuerdas que más poderoso eres tú que nuestro enemigo, Señor. Ayúdanos a ponernos permanentemente, a tener puesta permanentemente toda la armadura tuya, para poder resistir los ataques del enemigo y para poder mantenernos firmes y cuando esos ataques terminen, mantenernos en pie y más fuertes, más arraigados en ti de lo que estábamos antes. Señor, creo que podemos decir gracias por esos ataques. Gracias por los ataques espirituales porque demuestran que en alguna manera estamos sirviéndote fielmente. Gracias porque a través de esas aflicciones que vienen por causa del nombre de Cristo, tú nos fortaleces y nos conformas cada vez más según la imagen de tu Hijo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a siempre recordar, como lo hemos dicho hoy varias veces, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, nadie puede estar en contra nuestra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.